Hola, buen día, me presento, mi nombre es José Alfredo Pérez Morales, estoy haciendo el reto 1 que tiene por nombre ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, tengo el número de matrícula 210-17081 del módulo Derecho Procesal Penal y de la licenciatura en Derecho, a cargo del asesor licenciado Marco Eduardo Padilla Martínez, con fecha de elaboración 16 de abril del 2024. Estamos realizando la lectura a la que tiene por título La revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Me pide desarrollar los siguientes puntos. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Dentro de esta lectura existen diferentes teorías de cómo es que se fueron eh, difundiendo estas ideas para que llegáramos a la reforma penal que tenemos actualmente en muchos países de Latinoamérica, especialmente en México, hablando del caso específico. Y bueno, hay diferentes teorías en las que se exponen los autores que pudo haber sido de forma lineal, es decir, que primero estuviera los países centrales y de los países centrales las ideas se transmitían a los países periféricos. Los países centrales se refieren a los países que tienen mayor desarrollo en economía, en estatus social, que son países del primer mundo, y los países periféricos son los que tenían el sistema penal diferente y son economías diferentes, otro tipo de ideologías, políticas, etcétera. En general existen diferentes pues formas en las que se fueron difundiendo estas ideas, pero la idea principal y a mi punto de vista es que se difundieron las ideas en una forma triangular, es decir, se difundía la idea primero de un país periférico a otro país periférico, y ese país periférico, al estar renovando las ideas, tomando en cuenta las del primer país periférico, los enviaba al país central. Entonces podemos referir que es como una forma triangular en la que se fueron difundiendo las ideas en materia de justicia penal. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Primero que nada tenemos que decir que los códigos inquisitivos eran los códigos, más bien era la materia penal en la que el juez estaba a cargo de la investigación inicial, de la vinculación a proceso, que eso es como el precepto que es actualmente, antes era llamado de otra forma. El juez tenía realmente a cargo todo el proceso penal, no existía la presunción de inocencia, es decir, por cualquier delito que se cometiera existía la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar que ahora se utiliza con el nuevo sistema de justicia penal. Antes tenía por otros nombres, pero realmente cualquier delito era susceptible de una pena privativa de la libertad en lo que se investigaba todo el proceso. Antes no existía el proceso, el sistema de la presunción de inocencia. Eso es una de las nuevas reformas igual del código acusatorio. En general a grandes rasgos ese era el sistema inquisitivo. Los códigos acusatorios actualmente pues ya tienen muchas ventajas porque tenemos la presunción de inocencia. Obviamente igualmente tenemos la vinculación a proceso cuando son delitos graves, son de alto impacto, y se pide, es una normatividad nueva de los códigos en los que se puede pedir una prisión preventiva oficiosa, existe la presunción de inocencia, en general
existen muchas reformas y códigos que se adicionaron en materia de derechos humanos, que son las nuevas reformas y son las nuevas disposiciones para los códigos acusatorios en Latinoamérica. Eso a grandes rasgos fue lo que hizo que cambiara el sistema del inquisitivo al acusatorio. El tercer desarrollo es cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Esta es una gran pregunta, y es que realmente existieron diversos autores que fueron imponiendo sus códigos en los años en los que habla la lectura. Por ejemplo, podemos mencionar el Código para el Estado de Luisiana de Edward Livingston, que combinó elementos del derecho continental europeo. Ese fue un parteaguas para ir cambiando poco a poco el proceso del inquisitivo al acusatorio, que es el actual. Igualmente tenemos el modelo mixto, que incluía una investigación preliminar inquisitiva del sistema viejo inquisitivo, y también incluía una parte del juicio acusatorio. Entonces podemos referir que pues fue como una trascendencia, obviamente duró muchos años. La lectura habla de 3 etapas de cierto lapso de tiempo en la que muestra la evolución del proceso y de cómo es que fue tomando forma al proceso penal que tenemos actualmente en México. También algunos autores latinoamericanos adoptaron algunos modelos específicos. La mayoría de países latinoamericanos los rechazó porque consideraban que estos procesos penales nuevos del código acusatorio eran muy liberales, es decir, eran públicos, tenían juicios orales, y bueno, ellos consideraban que no estaba preparado su modelo de sociedad para ese tipo de nuevo sistema penal. Entonces fue una trascendencia paulatina para llegar al sistema que tenemos actualmente, y realmente fue un sistema complejo de luchas, de creación de derechos humanos, que actualmente también tenemos pues muchas reformas nuevas que se siguen haciendo actualmente, casos que realmente existen, que son aislados, pero que llega a haber violación a derechos humanos, y que actualmente ya es pues pues una de las circunstancias que son más sancionadas en materia de derechos humanos y también de derechos penales. A manera de cierre, me parece que tiene mucha coherencia entre este texto a la nueva reforma constitucional en materia de seguridad pública y penal en México. Actualmente yo considero que el sistema penal es amplio. Obviamente necesitamos y tiene el deber los legisladores de poder ofrecernos mayores garantías, porque en muchos de los sistemas penales, en muchos casos y procesos, existen violaciones a derechos humanos que son fundamentales. Existe la privación de la libertad en muchas ocasiones, que es de manera arbitraria, y bueno, precisamente esto es un proceso en el que es paulatino, y bueno, esperemos que pues los legisladores nos puedan ofrecer un mejor sistema del que actualmente ya tenemos. También, como un dato curioso, dentro de los países de Latinoamérica, actualmente el último país que tuvo una reforma grande en materia de justicia penal, que ya promueve el código acusatorio en Latinoamérica, también tenemos al país de Cuba. El país de Cuba tuvo una reforma que fue en el año 2023. Esa reforma en materia penal tiene muchas desventajas para las personas que llegan a tener algún tipo de proceso penal en su contra, porque en ese país tenemos como que un sistema muy viejo, muy arraigado, con Estados Unidos también. Es de los países latinoamericanos que aún conservan, junto con Estados Unidos,
las penas de prisión y la pena de muerte. Ese es un dato curioso que ya realmente muchos de los países, por las reformas y las adiciones en materia de derechos humanos, han tenido que eliminar, han tenido que legislar a manera de que la vida se preserve de cualquier forma, así sean delincuentes, así sean personas inocentes o lo que sea. Las penas privativas de la vida ya es un modelo viejo, es un modelo considerado como obsoleto y ya no se permiten ese tipo de penas. El país de Cuba reformó muchos delitos considerados como graves para sus códigos penales, que podemos incluir como ataques de terrorismo, ataques contra la nación, este, robos graves, delitos, por ejemplo, de lavado de dinero, en materias de inversión extranjera que no está regulada por el país. Entonces esos delitos tienen como una medida la pena de muerte. Espero que le haya gustado mucho mi trabajo. Me despido y le agradezco por escucharme. Muchas gracias.